Hola, bienvenidos a todas y todos al segundo webinar de Fundación Educacional Oportunidad, Liderazgo Estratégico. Tengo el agrado de presentar a la expositora del día de hoy. Ella es Claudia Cuneo. Claudia tiene una experiencia de 12 equipos de consultoría a instituciones en el área organizacional y educacional en liderazgo, coaching y gestión del cambio. Conocimiento de distintas realidades públicas y privadas, desde el acompañamiento a gerentes, equipos directivos, directores de colegios, encargados de convivencia, profesores, etc. En el ejercicio de su liderazgo, desde la misma pregunta, ¿cómo acompañar a otros en forma efectiva y conseguir resultados? Además, posee experiencia en liderazgo y dirección de programas en el sector público, levantamiento de modelos de gestión y programas locales, desde una mirada estratégica en los propósitos y el desarrollo de las personas. Además, posee un diplomado de liderazgo y certificación en coaching ejecutivo y magíster en gestión de personas en organizaciones. Antes de comenzar, me gustaría recordar que estamos en modalidad de evento en vivo, por lo que las interacciones las haremos a través del chat de Teams, el que podrán encontrar en la parte superior derecha, marcado con morado. Les muestro la imagen. Eso. Ahí ustedes ingresan al chat y donde está marcado con verde, ustedes pueden hacer sus preguntas. Este chat lo estaremos monitoreando constantemente y moderando. Las preguntas que envíen nos llegarán de modo interno, por lo que es probable que no las vean directamente. Comenzaremos una exposición y luego abriremos espacio a preguntas que recibimos a través del mencionado chat. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Carolina. Estoy muy contenta nuevamente de estar acá y quiero agradecerle a la Fundación por la confianza y por permitirme acompañarlos desde lejos, ¿no? Yo estoy acá en Valparaíso. Así que vamos a continuar con algo que de alguna manera va a permitir profundizar el trabajo que venimos conversando en el anterior webinar. Entonces, si recuerdan, para aquellos que estuvieron, la primera pregunta que nosotros nos hicimos, y ahí Carolina te pido por favor si puedes poner la siguiente slide. Eso. Si recuerdan, para quienes estuvieron y para quienes no estuvieron, estoy haciendo un resumen. Lo que nosotros nos preguntamos en liderazgo personal fue mirarnos cómo estábamos de ánimo cada vez que entrábamos a alguna sesión virtual, ¿no es cierto?, alguna reunión con el equipo, y qué emociones habían estado sintiendo. Entonces fuimos definiendo allí. Carolina, por favor, la siguiente. Fuimos definiendo allí que existen una serie de emociones ligadas a pandemia y algunas emociones que pueden estar ligadas a mi propia historia personal y algunas ligadas a la pandemia. Y cómo uno siente emociones, que fue un poco la profundidad que llegamos la otra vez, a partir de esta coherencia de lo que somos, porque nosotros somos seres emocionales, lingüísticos y corporales. Es decir, las emociones que sentimos en pandemia y las que andamos sintiendo en la vida tienen un sustrato corporal. Entonces no solo yo siento la emoción, ¿no es cierto?, cuando uno dice, ¿dónde siento la emoción? En el corazón. No, más bien uno siente la emoción en todo el cuerpo. Y estuvimos conversando de dónde sentía el miedo, la tristeza, la alegría, porque debajo de esa emoción hay un cuerpo. Y también esa emoción de alguna manera lo que hace es comunicar a través del lenguaje, ¿sí?, lo que me pasa. Entonces, esta coherencia nos permitió ir mirando cada una de las emociones de la pandemia, y yo voy a profundizar en algunas de ellas y en los estados de ánimo en el próximo webinar cuando podamos abordar el tema del lenguaje. La siguiente, por favor. Entonces hablamos en esa oportunidad de cuáles eran las emociones que están de base de este concepto de pandemia como trauma, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, principalmente la ansiedad, ¿no es cierto?, la angustia, esta sensación de
de que se paralizó, ¿no es cierto?, mi vida. Y por otro lado también hablamos de la pandemia como oportunidad y de este espacio que nos ha permitido encontrarnos con los equipos, con nuestras familias, etcétera, etcétera. Y hablamos allí de que todas las emociones sirven. Y hablamos de las 6 emociones básicas. Si ustedes quieren profundizar en este tema, los invito a meterse a ese link que aparece allí, que lo vamos a poner en el chat grupal, para que puedan, si quieren profundizar, hay algunos artículos que están en mi página. La siguiente, por favor. Acá hay algo que yo les mencioné la otra vez, que en general cuando hablamos de bienestar emocional y de gestión emocional, si uno mira lo que existe hoy día en Internet, casi todas las recomendaciones que hay respecto de cómo gestionarnos emocionalmente y cómo enfrentar la pandemia a través de las emociones, la mirada es bastante individual, ¿sí? Y como psicologicista. Entonces, es como nosotros podemos efectivamente enfrentar esta pandemia comiendo bien, ¿no es cierto?, haciendo ejercicio, que son algunos tips que les mostré la vez anterior. Pero también hoy día les traje esta noción de que el bienestar es un bienestar que es colectivo. Nosotros vamos a salir de esta pandemia y de esta crisis juntos, ¿sí? Además de poder generar una serie de prácticas individuales, es muy importante que nosotros en nuestras escuelas, en nuestros espacios, podamos elaborar y vaciar, es decir, contarnos lo que sentimos, ¿no es cierto?, y nuestras emociones. También ser capaces de pedir ayuda, hacer pausas. Sabemos que algunos de ustedes ya están hoy día en sus escuelas en pausa, ¿no es cierto?, para que de alguna manera nos podamos parar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo y no hacernos cargo de aquellas cosas que no nos corresponden. Muchos de los que trabajamos en educación tenemos este impulso, ¿no?, de hacernos cargo de muchas cosas, y desde allí cómo entramos en pausa, pedimos ayuda, ¿no es cierto?, y vamos armando redes que nos permitan ir apoyándonos con otros colegas, ¿no es cierto?, con otras escuelas, contándonos situaciones más difíciles, ¿no es cierto?, y ser transparente cuando yo no puedo hacer algo, cuando ya no puedo, poder contárselo a mi colega, y desde allí poder ir incluyéndonos cada vez más en lo que necesitamos. Algunas de estas cosas voy a profundizarlas, pero ya desde la mirada estratégica. Sobre todo esto que aparece en este tip de qué significa recuperar el propósito de la escuela en este contexto. Adelante. Entonces, al igual como les pregunté en qué emoción han estado habitando y cuál es su estado de ánimo, les quiero hacer una siguiente pregunta que nos permita abrir esta nueva temática que tiene que ver con cómo está su capacidad adaptativa. ¿Cuánto me he flexibilizado en esta crisis? ¿Cuánto he soltado algunas prácticas que ya a mi disposición a incorporar nuevas prácticas que faciliten el acompañamiento de otros, ¿no?, de mi familia, de los apoderados, de la escuela, con mis cercanos? La capacidad adaptativa tiene que ver con flexibilidad, con soltar y con incorporar nuevas prácticas. La siguiente. Entonces, en este contexto, este webinar se enmarca en el propósito de que gran parte del acompañamiento efectivo que nosotros podamos hacer y cómo salimos de esta tiene que ver con incrementar, las crisis nos llaman a incrementar la capacidad adaptativa de nosotros y de nuestras instituciones. Y eso implica que construir mayor adaptabilidad en nosotros es construirla también colectivamente. Y para eso tenemos que conversar entre nosotros, con nuestra familia, con nuestro equipo. Porque el éxito de esta crisis, si nosotros tratamos de evaluar cuál va a ser nuestro éxito como escuela, como persona, a partir cuando ya esta pandemia haya finalizado, es más bien cuánto nuestra capacidad de aprendizaje se ha ampliado, cuánto aprendimos a hacer cosas distintas y nuestra dinámica relacional en las escuelas es diferente. Entonces los quiero invitar a tomar perspectiva, a crecer y a adquirir un par de herramientas que tienen que ver con el modelo de liderazgo adaptativo de Ronald Heidfeld y algunas herramientas de coaching. Adelante, por favor. ¿Ello por qué? Porque la pandemia, tal como yo les mencionaba en términos emocionales, tiene características de trauma
y también tiene mucho relato de oportunidad. En el caso de lo adaptativo, es un proceso profundo de adaptación. Esto es un desafío adaptativo que va a generar mucho progreso y aprendizaje si lo conducimos bien, porque el valor fundamental de enfrentar una crisis es la colaboración y la corresponsabilidad. Pero lo que pasa es que las crisis como la pandemia, como son, en este caso es tan larga, vamos a tener niveles muy altos de desafíos de adaptación y de inestabilidad como los que estamos viviendo. Entonces, la invitación acá es que tenemos que evolucionar. La pandemia se nos posiciona hoy día como una oportunidad de evolución, de salir de nuestro piloto automático. Lo que pasa es que nosotros no estamos ni programados para evolucionar tan rápido, sino nuestro cerebro está súper programado para la conservación. Si uno mira, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos tienen mucha rutina. Nosotros operamos en la incertidumbre. Entonces hay una función del cerebro, una parte del cerebro que se encarga momentos de adaptación, de generar innovación, pero no es algo de lo cual nosotros estemos acostumbrados. Por tanto, cuando existen este tipo de crisis, nosotros tenemos que estar continuamente innovando y adaptándonos, hay mucho desgaste cognitivo. El trabajo adaptativo, de estar todo el tiempo adaptándonos a lo que viene, es muy desgastante, pero también genera mucha oportunidad si de alguna manera nos abrimos al riesgo de empezar a experimentar distintas cosas. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la clave en este marco de incertidumbre, de desafío adaptativo? La clave en cada uno de nosotros es la conciencia. O sea, aquí tenemos dos posibilidades. O yo siento que esta ola de la pandemia me agarra y me sacude, y en todo este proceso yo estoy sacudido y cuando termina la pandemia no aprendí nada, porque en realidad estuve ahí tratando de salir de la ola, o ¿no es cierto?, que nos ocurre, yo puedo subir un poco la cabeza en algunos momentos y mirar dónde estoy situado. Y eso requiere principalmente conciencia. O sea, estos webinars y la invitación que me hace la Fundación tiene que ver con poder acompañarnos todos en que aquí no hay respuestas fáciles para esto, ¿no? No hay recetas, pero sí algo fundamental que se tiene que instalar en nosotros, que si usted quiere pasar esta pandemia en términos de mayor aprendizaje y mayor efectividad, tiene que estar más consciente de lo que le pasa, ¿no es cierto?, del otro, de los contextos organizacionales, y tiene que ver con una invitación a desapegarnos. ¿Y eso qué significa? Asumir una serie de pérdidas que pueden ser psicológicas para ampliar nuestra capacidad. Por ejemplo, ¿cuánto hemos estado aferrados al control, al poder, a ser competentes? ¿Cuántos espacios se abren cuando yo suelto? ¿Cuánto he estado aferrado al perfeccionismo y hoy día eso no me sirve? Entonces la pregunta aquí fundamental, entonces es qué debo soltar, ¿no es cierto? Cuando en este contexto para ser más efectivo, ¿qué debo conservar de mí mismo? ¿Y qué debo incorporar? Y esto también es una pregunta para hacernos organizacionalmente. ¿Qué ciertas prácticas yo tengo que soltar de mi organización que ya no nos sirven, ¿no? ¿Y qué otras prácticas tenemos que incorporar? Y esto se lo voy a mostrar cuando hablemos de las etapas de la crisis. Entonces acá hay una gran zona de confort, que es la que hemos estado todo este tiempo, que es cuando yo opero mi piloto automático. Lo que pasa es que la pandemia, la zona de confort la achica, porque aquellas cosas que nosotros estábamos súper acostumbrados a hacer y que eran para nosotros de confort, ya no las estamos pudiendo hacer. Y se amplía una posibilidad de aprendizaje, de exploración, ¿no es cierto?, de generar nuevas prácticas, nuevas emociones, nuevas formas de vincularnos. Lo que pasa es que eso se tiene que ir ampliando de a poquito, porque si nosotros vamos de a poquito experimentando, bien acompañados, ¿no es cierto?, bien discutido, bien dialogado, no vamos a caer en la zona de pánico, porque la zona de pánico tiene que ver con aquello que de alguna manera yo trato de experimentar, pero está tan lejos de mí que me da, que veo la brecha muy grande, o empiezo a experimentar y hay un ambiente, ¿sí?, que no me lo permite, porque es un ambiente castigador, cuando yo empiezo a experimentar cosas que no me resultan. Entonces tiene que haber un ambiente que me permita explorar, ¿sí?, y que me permita ir aprendiendo para ir ampliando esta zona de confort. La siguiente, por favor. Entonces, acá lo que les quiero mostrar son dos cosas. Primero, que el desafío de la pandemia no es un desafío técnico,
En términos organizacionales existen dos tipos de desafío. Una es el desafío que nosotros estamos súper acostumbrados, que es cuando tenemos un problema conocido escolar, por ejemplo, y la solución que tenemos es conocida, nosotros ya sabemos qué hacer frente a ese problema. Y por tanto hay un experto, puede ser yo u otro colega, o algún, no sé, algún experto curricular que nos permita, que nos acompañe, ¿no es cierto?, en poder enfrentar ese problema que ya es conocido por todos nosotros. Y por tanto no es tan necesario aprender y la solución existe antes del problema. En cambio, el desafío adaptativo es un problema donde ni el problema está claro, ni la solución está clara, no hay conocimiento experto disponible, no están los procesos definidos y es necesario que todos aprendamos. Entonces yo les puedo nombrar, por ejemplo, en términos de salud, si en este momento yo les digo, mira, me está pasando algo y estoy, qué sé yo, teniendo algún problema, me estoy ahogando, estoy teniendo un infarto, lo más probable es que si yo les preguntara a los 130 personas que están acá, me van a decir qué hay que hacer. Desde llamar a la ambulancia, ¿no es cierto? Respiración boca a boca, primeros auxilios, llamar a mi familia. Todos tenemos respuestas para un problema que es conocido por todos. Pero si yo les preguntara cómo sano mi salud, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoro mi salud? Eso ya es un desafío adaptativo porque implica hacerme cargo de muchas más cosas. Ya no está el experto que me va a solucionar el problema lo tengo que solucionar yo y la solución es mucho más amplia y el problema es mucho más amplio que el que de alguna manera estamos conversando. En la pandemia es un desafío completamente adaptativo, por tanto todos nos tenemos que hacer cargo porque no tenemos hoy día expertos que nos resuelvan los problemas. Por tanto, claro, efectivamente hay una serie de expertos que están tratando de desarrollar vacunas y más conocimiento, pero también depende de nosotros cuánto nos cuidamos, cuánto salimos, cuánto no salimos, ¿no es cierto? Entonces, el desafío de la pandemia es un desafío adaptativo. Adelante, Carolina. Y acá lo quiero ligar con otra cosa. Cuando nosotros estamos hablando de liderazgo y liderar un desafío adaptativo, y yo les menciono el tema liderazgo, el liderazgo es un ejercicio más que un atributo. Este es el modelo que estamos de alguna manera acá desplegando. Y por tanto estamos todos invitados a ejercer liderazgo como una acción. Y cuando hablamos de autoridad, hay una cosa que se llama autoridad formal, que es la de mi cargo, ¿no es cierto? Y otra cosa que tiene que ver con la autoridad informal, que es cuando lo que está debajo de mi cargo. Por tanto, la autoridad es una forma y es un ejercicio que es estático. Yo me puedo estar ganando la autoridad de mis estudiantes, ¿no es cierto? Es algo que yo me gano y que también pierdo, ¿sí? Por tanto, el concepto de autoridad, a diferencia como nosotros lo entendemos, es muy débil, porque nosotros tenemos esta conciencia que la autoridad es como concepto, es un concepto muy fuerte, pero en realidad la autoridad, como es dinámica, puede ser que yo la pierda como la gane. Entonces puede ser que a mí la pandemia hoy día con mis estudiantes me ha hecho ganar más autoridad, es decir, los estudiantes me validan más, me permiten mi acompañamiento, los siento más cerca, ¿no es cierto? Y puedo con ellos generar aprendizaje. O puede ser que en este contexto yo haya perdido autoridad con los estudiantes. Lo que nos ocurre con la autoridad es que en crisis suben las expectativas hacia quienes ejercen autoridad. Y nosotros ejercemos autoridad en miles de áreas. Y es bien compleja esta situación, porque nosotros veníamos deslegitimando muchas autoridades, ¿no es cierto?, de ciertas instituciones, hasta el presidente de la República, y cuando suceden las crisis lo que nos ocurre es que las buscamos, y buscamos mucho a esta autoridad que nos provea orden, protección y control. Entonces, por un lado, no queremos la autoridad, ¿no es cierto?, podemos quitarle nuestra legitimidad cuando no cumple con lo que queremos, pero ahora en crisis la necesitamos. Entonces todos nosotros quienes ejercemos autoridad en algún grupo, esto es muy complicado y para eso les quiero hacer esta pregunta. Carolina, la siguiente, por favor. La pregunta es, ¿cómo estaba mi autoridad antes de la crisis? ¿Cómo estaba mi autoridad con colegas, con mis estudiantes, incluso con mis hijos, en el interior de mi familia? ¿Con quiénes me he ganado la autoridad y con quiénes la he perdido?
cuánto la he recuperado, la he ganado y cuáles son las expectativas que tienen mis estudiantes en relación a mi rol hoy día. Esta es una pregunta muy central porque tiene que ver con que yo he acompañado equipos directivos que tenían muy baja autoridad antes de la pandemia y hoy día lo que les ha pasado es que han recuperado autoridad o al revés. Y esto tiene que ver con las expectativas, con el acompañamiento, con cuánto soy flexible, con cuánto escucho. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora. La siguiente, por favor. La autoridad, cuando nosotros hablamos del ejercicio de liderazgo, en general, en los desafíos técnicos donde se necesita expertise y alguien experto que nos venga a solucionar ciertos temas, efectivamente ese rol es como del líder salvador, protector, ¿no es cierto?, el goleador, que genera orden, dirección, control, respuestas, y a veces eso genera mucha dependencia, porque se hace cargo de absolutamente todo, o contradependencia, que como se hace cargo de todo, en realidad ya en algún momento ya me molesta, ¿no? Porque porque no logra llenar todas mis expectativas, incluso aunque se haga cargo de todo. En cambio, lo que estamos proponiendo acá, en esta crisis, el rol, el ejercicio de liderazgo y de mi autoridad tiene que estar más ligada a dar contención más que respuesta, porque no tenemos la respuesta, a confiar más en los recursos de los otros y del sistema, a movilizar a los equipos para que ellos mismos generen aprendizaje y acompañar a la gente en todas las pérdidas que está teniendo, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, esto es una mezcla. Uno puede ir diciendo, pero es que Claudia, nosotros venimos de una cultura donde siempre se nos dijo qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo ahora vamos a pasar a un acompañamiento mucho más dialogante, empoderado, si estamos muy acostumbrados al otro? Porque esta es una mezcla. Uno puede ir mirando cuándo tiene que ejercer más direccionalidad y cuándo en realidad tiene que asumir mayor empoderamiento y empezar a entrenar a los equipos, a mis propios estudiantes, a los apoderados, yo como jefe de departamento, ¿no es cierto?, al generar mayor diálogo y que las respuestas salgan de las mismas personas. Quiero dejar esta para el final, a ver si también surgen las preguntas, porque no sé cuánto tiempo me queda para poder pasar a la capacidad adaptativa, a ver si esta la retomamos. Ya, entonces vamos súper bien con el tiempo. Entonces no, la voy a ver ahora. Entonces, ¿cómo se ejerce acompañamiento desde este concepto de autoridad, que es la autoridad que yo me gano, que pierdo, ¿no es cierto?, que es cuando el otro me valida? Porque puede ser, por ejemplo, les voy a dar un caso, el concepto de autoridad a veces es súper como difícil de entender. Entonces, yo puedo decir, mira, yo en este momento tengo la autoridad formal de este webinar, ¿sí? Porque yo tengo, ¿no es cierto?, la profesión y la expertise para poder estar acá. Sin embargo, quienes están acá, que hoy día son 140 asistentes, pueden darme o no autoridad en el tema mientras yo estoy hablando. Yo en este momento me estoy ganando la autoridad de ustedes. Y puede ser que algunos de ustedes digan, no, ella no sabe nada, o oye, me carga su actitud, no me gusta cómo habla, ¿no es cierto? Y desde ahí, mirando mi vínculo y mirando mi expertise, ustedes me dan o no me dan autoridad. Entonces la autoridad siempre se está ganando. Es un ejercicio con un otro y el otro me la otorga. No es algo que viene dado por el cargo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es esa la autoridad que estamos hablando en crisis. Entonces, desde allí, ¿cuáles son algunos tips que uno puede pensar en el acompañamiento durante una crisis? Primero, ser súper humilde. O sea, poder enfrentar a apoderados, a estudiantes, ¿no es cierto?, a los equipos y decir, mira, yo no sé todo lo que significa esto. Hay muchas cosas que yo no sé, ¿sí? Y vamos a ir mirándolas juntos. Este lugar de la humildad más que del gran héroe que nos viene a salvar a todos. El segundo lugar tiene que ver con tomar decisiones difíciles. Y tomar decisiones difíciles con la información que tenemos. Y a veces no es toda la información, como cuando no estamos en crisis. Y puedo ir también manifestándolo. Vamos a ir tomando decisiones, por ejemplo, en la priorización curricular, en los temas de convivencia escolar, y no tenemos toda la información, no tenemos
el escáner completo de lo que está pasando con nuestros estudiantes y nuestros apoderados, pero con la información que tenemos y hemos ido recabando podemos ir tomando ciertas decisiones. Y van a ser decisiones difíciles y las podemos informar así. Visibilidad. Tienen que estar, la invitación es a estar continuamente informando. No podemos ser ni el profesor, ni el asistente, ni la técnico que está detrás sin mostrarse, ¿sí? La visibilidad en contextos de incertidumbre para apoderados, para estudiantes, para nuestros equipos es muy importante. Yo siento menos incertidumbre si usted aparece. Y aparece desde qué lugar, desde la empatía, desde entender las pérdidas de otro, desde cuando tomo decisiones y estamos tomando decisiones como colegio, estoy tratando de hacerme cargo de toda la diversidad que hay. Obviamente nunca voy a poder hacerme cargo de toda, pero puedo informar que estoy haciéndome cargo, que estoy mirando todas las realidades, ¿no? Con harta autenticidad y transparencia. Las personas en contexto de crisis, cuando son informadas, prefieren una autenticidad difícil, una transparencia difícil, que un engaño. La información que nosotros tenemos que tener es una información que puede ser una información difícil, una decisión difícil, pero transparente y auténtica. Yo necesito saber que el colegio no me está guardando información y no la está cambiando. Esa es una de las cosas más importantes en crisis. Y también el concepto de aprendizaje y adaptación. Nosotros venimos de crisis, venimos de la protesta social como concepto de crisis y venimos de crisis anteriores y podemos traer aprendizaje hacia este lugar y decir, mira, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Quizás nos pueda servir, pero como marco, como información, no como pensar que eso que hicimos antes irremediablemente nos va a servir ahora, pero sí lo puedo traer a la discusión. Y la séptima, que me parece una de las más importantes dentro del modelo adaptativo, es asumir que la única forma de salir de la pandemia es contactarnos con la esperanza y el propósito escolar. Todos los que están hoy día escuchando y todos los que trabajamos en educación, en momentos la tarea es tan ardua y es tan agotadora que necesitamos reconectarnos con el propósito de la escuela. Y el propósito de la escuela es lo que en algún momento trabajamos en visión y misión y que nos parecía tan como algo que tendríamos que rellenar, ¿no? Para el PME, ¿no es cierto?, para el PI. Pero cuando nosotros construimos un relato del sueño educativo, es el sueño que hay que tomar y volver a revivir en pandemia. Y si no hemos estado contactados con ese sueño, es momento de que nos juntemos con los equipos y podamos hacer un relato del propósito de esta pandemia, porque eso no es esperanza. Y en aquellos momentos en que la tarea está siendo ardua, yo puedo conectarme con ese propósito que tiene que ver, ¿no?, con educar, ¿no es cierto?, con acompañar a los niños. Hay varias escuelas que están haciendo relatos hoy día de qué significa acompañar en pandemia, y eso les ha permitido mayor pertenencia y en los momentos más difíciles poder conectarnos con eso. Adelante, por favor. Y aquí ya quiero entrar, y esto es súper interesante para que lo podamos, a ver si lo podemos discutir, es cómo se comporta la capacidad adaptativa en las etapas de la crisis. Entonces les voy a mostrar las etapas y les voy a mostrar un trabajo que hicimos con una red de 70 directores acá en la quinta región, donde ellos pudieron ir como mirando qué acciones tenían que ver con cada etapa y se fueron dando cuenta cuál era el liderazgo que tenían que ejercer y cuáles correspondían o no, ¿sí? Adelante. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que nosotros antes de la pandemia, incluso antes de la protesta social, porque ya veníamos de crisis, nosotros estábamos en piloto automático. La escuela estaba en piloto automático funcionando con su usual gestión y la autoridad allí del equipo directivo es una autoridad que es importante, y perdonen que lo diga así, no estoy diciendo que no es tan importante, pero lo que hace un equipo directivo, lo que hacen las jefaturas de departamento, lo que hacen los profesores jefes, es articular la gestión. Entonces se dan un cotidiano donde las cosas están medianamente ordenadas, la escuela funciona y mi rol allí en el ejercicio de mi autoridad es hacer que las cosas funcionen. Y eso estamos en etapa pre-crisis. La siguiente, por favor. Pero cuando ya entró la crisis, y voy a hablar principalmente de la pandemia, ¿ya? Porque podemos también hablar de la crisis social, pero en este momento estamos hablando de la pandemia. Empieza una etapa
de emergencia. Y esa emergencia es que cuando nosotros partió la pandemia, como no entendíamos nada, había una sensación de extrema incertidumbre. Y entonces lo que ocurrió ahí era que el foco de la escuela fue tratar de, de que nosotros generáramos continuidad operacional, es decir, que la escuela funcionara. Y en ese contexto hubo turnos éticos, ¿no es cierto? Y una serie de como acciones que nos permitieran cumplir con que la escuela seguía abierta, ¿no? Seguía abierta para los apoderados, podían hacer consultas, estábamos viendo los de las cajas, en el caso de los colegios más vulnerables, que la escuela funcionaba. Y para hacer funcionar la escuela, con la escuela cerrada, ¿no es cierto?, en términos físicos, tuvimos que disparar, en este momento, cuando hay extrema incertidumbre, es muy bonito este proceso porque se dispara nuestra capacidad adaptativa muy fuertemente. Y empezamos a solucionar una serie de cosas y nos empezamos a sorprender por nuestra capacidad de responder. Y en este contexto de extrema incertidumbre, el ejercicio de la autoridad y del liderazgo gana mucha preponderancia. Es decir, como lo podemos poner como una metáfora, hay un ataque del corazón severo y por tanto necesitamos que haya liderazgos, ¿no es cierto?, muy fuertes y que digan ya, ¿cómo vamos a hacer los turnos éticos? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? ¿Qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué vamos a hacer con los apoderados? Y va desarrollando una serie de acciones que permiten a todos nosotros bajar la incertidumbre, pero a la vez todos nosotros estamos haciendo cosas para que eso funcione, ¿sí? Y esta es la primera etapa por la que nosotros pasamos. Ahora, ¿por qué se dispara nuestra capacidad de responder? Porque nosotros estamos dispuestos a asumir pérdidas que antes no estábamos dispuestos. Entonces uno dice, oye, en una semana instalamos una capacidad online que nos hubiese demorado 2 años de instalar, ¿no es cierto?, en contextos normales en una escuela. Claro, porque nosotros estamos más dispuestos de asumir pérdidas personales para cumplir con ese objetivo. Incluso hoy día hay gente que es capaz de asumir pérdidas económicas, de que les bajen el sueldo, porque sabemos que la pérdida sería mayor si no hacemos eso. Y estamos también más dispuestos a confiar. Es decir, a pesar de que nuestra autoridad podría haber estado súper cuestionada, poder estado nuestro equipo directivo súper cuestionado, nuestro sostenedor súper cuestionado, en ese momento nosotros queremos confiar. Buscamos confiar y entregar confianza. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, en la etapa de aprendizaje, y aquí pasamos a una segunda etapa, la etapa de aprendizaje, es decir, ya cuando ya pudimos levantar, ¿no es cierto?, la cabeza de esta gran ola, empiezan a aparecer todos estos experimentos que empezamos a crear en las escuelas, y el foco acá de nosotros tiene que ser una reflexión compartida, es decir, ¿qué de todo lo que estamos haciendo podemos sostener, analizar nuestra manera que estamos de organizarnos, si nos sirve o no, si ha sido exitosa en algunos casos y en algunos no, y por tanto acá la autoría toma otro ejercicio que es más bien ya no de protagonismo, ¿no es cierto?, de control, protección y orden, sino más bien empoderando a los equipos. Entonces ya no estamos en la UCI, estamos en las salas de recuperación, y acá yo he visto harto error en los equipos directivos, que tiene que ver con que estamos tan acostumbrados a ser protagonistas y a direccionar la escuela que escuchamos poco, porque esta fase es para escuchar todo lo que estamos haciendo como comunidad educativa, evaluar e ir mirando en esta experimentación qué nos sirve y qué no, porque, y en esto quiero ser súper clara, no hay otra forma de hacer esto si no es experimentando. La única forma de salir de una crisis es experimentando, porque los desafíos adaptativos se hacen a partir de ensayo y error, de diálogo y de innovación, y de ir mirando esa innovación. Y la última, de postcrisis. Entonces la que sigue, que todavía no estamos allí, en algún momento, cuando ya haya pasado, ¿no es cierto?, la crisis, vamos a empezar a mirar nuestra capacidad de aprendizaje y vamos a empezar a integrar aquellos experimentos que nos sirven y aquellos hábitos que hemos creado a esta nueva forma de hacer esto, ¿sí? Y les quiero mostrar ahora este trabajo que hicimos con muchos equipos directivos,
de cómo, gracias, de cómo, cuáles fueron las acciones, porque yo les hice la siguiente pregunta, Carolina, por favor, la siguiente. Les pregunté en un momento en que estábamos aproximadamente, yo creo que fue mayo, por ahí, a finales de mayo. A ver, hagamos un ejercicio como comunidades educativas, ¿no? ¿Qué acciones hemos hecho para mantener y asegurar el funcionamiento de la escuela? ¿Y qué acciones y experimentos y cosas distintas e innovaciones hemos hecho como docentes, ¿no es cierto?, con los equipos ampliados escolares, ¿no es cierto?, con las asistentes, con las técnicos, con los equipos de convivencia, con los PIE, ¿no es cierto?, que hemos hecho, que hemos estado haciendo consciente e inconscientemente. Y la pregunta es, ¿cuál de estas nos parecen importantes y podemos sostener porque son efectivas y cuáles no? Y allí, lo primero que se dieron cuenta las comunidades educativas fue que algunas escuelas estaban todavía muy pegadas en hacer funcionar la escuela y muy en la lógica de mantener y asegurar, y otras ya estaban empezando a caminar con muchos experimentos y soltando. Entonces les quiero mostrar el resultado. Carolina, la siguiente, por favor. Acá, si uno mira el listado que ellos hicieron en las etapas de emergencia, habían diagnósticos de seguimiento y cobertura de todo el tema de los contactos con los estudiantes. Cuántos estudiantes aparecieron, cuáles familias nos faltan, ¿no es cierto? Mucha contención a apoderados, a docentes, empezar a diagnosticar las herramientas, los usos tecnológicos de las familias, cuántos tenían, cuántos no. Hay entregas de materiales, hay turnos éticos, empiezan a generarse boletines, redes comunicacionales, se gestiona lo administrativo, algunas gestiones para cubrir necesidades básicas como las cajas, ¿no es cierto? Se entregan guías, empiezan a desarrollar el PME porque también era algo que se les estaba pidiendo, se compran plataformas, se hace ciertas capacitaciones para poder subir ciertas plataformas, entonces estamos asegurando que esto funcione. Y en la etapa de aprendizaje, ellos empiezan a nombrar una serie de cosas que a los profesores se les empiezan a ocurrir, como se empieza a revisar la priorización curricular antes de que llegue del ministerio este mandato, ¿no es cierto? Se empiezan a generar equipos de aula autogestionados, empiezan a ampliar los equipos de gestión, empiezan a haber cápsulas y recursos didácticos creados por profesores, convivencia y lo curricular empiezan a trabajar juntos, empiezan a haber divisiones en grupos pequeños de clases que se empiezan a hacer cargo, por ejemplo, las educadoras, ¿no es cierto?, los PIE, empiezan a revisar las guías, se empieza a hacer lectoescritura vía WhatsApp, por ejemplo, cápsulas socioemocionales, se empiezan a integrar disciplinas, en vez de empezar a enviar guías por todos, empiezan a armar grupos de tareas para empezar a enviar guías en conjunto. Se empiezan a hacer reuniones con los profes jefes, a hacer cosas distintas. Miren, me han nombrado hasta equipos de aula que hacen ejercicios de telecarrete, que se disfrazan para pasarlo mejor, que generan reflexión. Entonces hay una serie de cosas que uno puede mirar en la etapa de aprendizaje y adaptación, que tenemos que empezar a mirar cuáles queremos que se sostengan, porque ahora se está creando una escuela distinta, ¿sí? Una escuela que ha innovado y no podemos perder esa capacidad que hemos ampliado de aprendizaje, pero tampoco se puede convertir en un árbol de Pascua, ¿no? Tiene que generar un acompañamiento estratégico que nos permita decir, ya, todo esto tiene una línea que nosotros vamos a seguir. Dentro de esto, para poder profundizar en el tema del liderazgo, les vamos a mandar por el chat interno, o sea, por el chat, un link que también les va a permitir profundizar, ¿sí? A través de un artículo que tiene que ver mucho con liderazgo. Aquí hay más información sobre, esta es mi página, acá están mis contactos por si requieren más información, y yo creo que ya es el tiempo de las preguntas, ¿sí? Espero se haya escuchado bien, porque estoy como preocupada por eso, ¿sí? Muchísimas gracias, Claudia, por tu tremenda presentación. Un tema muy, muy interesante. Quiero agradecer a todas las personas que ya nos han mandado preguntas y, bueno,
Recordarles que pueden seguir haciendo sus preguntas, donde al inicio les mostramos en la parte superior, ustedes ingresan al chat y abajo hacer preguntas y ustedes pueden seguir mandándolas. Claudia, ¿te parece que comencemos ya con la primera? Súper. Ya. La primera pregunta la hace Leonardo Tapia y pregunta, ¿cuáles son las prácticas recomendadas para los liderazgos directivos y de UTP cuando reingresemos a clases, tanto con los docentes y estudiantes? Ya, ahí estamos hablando ya como el ingreso ya más físico, ¿no es cierto? Mira, el modelo adaptativo es súper claro en eso, como que no hay respuestas fáciles, ¿ya? No hay respuestas fáciles porque si fueran fáciles yo me preocuparía, ¿no? Sí hay una clave en esto, en los equipos directivos, que tiene que ver que este liderazgo, para asumir contextos adaptativos y de crisis, tiene 3 acciones que hacer. Una es observar, lo otro es interpretar y lo siguiente es intervenir. Yo he hecho este ejercicio con equipos directivos y les he preguntado, ¿qué hacen de estas 3 más? ¿Observan, interpretan o intervienen? Y lo primero que me dicen es, nosotros ni siquiera alcanzamos a observar. Nosotros vamos e intervenimos. Porque no tenemos tiempo, por la contingencia, etcétera, etcétera. Pero yo también ahí les devuelvo que tiene que ver con ejercitar la capacidad de observación. Y cuando hablo de observación, tiene que ver con observación al sistema. Observar en las condiciones en las que estamos. Entonces yo tengo que ser capaz de agudizar el oído y el olfato y mirar cómo está mi comunidad. Y en eso, y después viene interpretar, porque también tengo que tener mapas para interpretar, no es solo desde el sentido común, ¿no? El webinar pasado ya hablamos de un mapa, les mostré varios mapas emocionales para poder mirar y observar con mayor profundidad. Entonces la primera pregunta que yo me haría es, ¿cómo están mis docentes? ¿En qué estado de ánimo están mis docentes cuando volvemos? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que ellos piensan de esta vuelta? ¿De qué tienen miedo? ¿De qué no? ¿Cómo está el diálogo acá? Y puedo hacerme una serie de preguntas para poder observar y escanear el sistema escolar. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que los docentes están en un lugar de bastante resignación, que eso lo vamos a ver en el próximo webinar, y en realidad sienten que no pueden hacer mucho dado el contexto en el que estamos. Entonces yo digo, ya, hay una parte de los docentes que está ahí. Tenemos otra parte de los apoderados que está en resentimiento y está muy enojado respecto a la situación de cómo la ha abordado el colegio, por ejemplo. Tenemos a los profesores jefes con mucho entusiasmo, ¿sí? Tenemos al tercero básico muy agotado y con, qué sé yo, con una mirada de que solo tenemos que enseñar bienestar socioemocional. Tenemos un cuarto medio de estudiantes que están muy preocupados de la ceremonia de graduación y que necesitan y que están muy preocupados de, qué sé yo, de profundizar en ciertos aspectos cognitivos para poder enfrentar lo que se viene. Eso es mirar, eso es observar, y eso es observar de algo que se llama el balcón, es subirme arriba y mirar la organización. Le vamos a hablar hoy día del dron, porque el dron permite incluso subir más. Lo primero que yo te puedo decir, Leonardo, es mira, observa, interpreta. Si no tienes un buen diagnóstico de lo que está pasando, tu intervención va a ser errática, porque va a ser una intervención de lo que tú crees que hay que hacer. Y lo que tenemos que hacer aquí es escuchar el sistema y ver lo que el sistema necesita para poder interpretar de una mejor manera e intervenir. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Leonardo, por tu pregunta. La segunda pregunta, Claudia, es ¿cómo apoyar a nuestros líderes para que sea un proceso colaborativo y no solo responsabilidad de una persona? Ya. Por eso mismo, cuando yo hablo de liderazgo, más que una persona, hablo de un ejercicio del cual estamos todos llamados a hacer. Yo ejerzo liderazgo todo el tiempo, porque el concepto de liderazgo es acompañar a otros hacia el progreso, acompañar a otros hacia el aprendizaje.
Y todos nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que tratar de realizar en las escuelas es poder tener estos equipos que vayan movilizando a sus equipos, ¿no? Entonces yo quizá, voy a poner un ejemplo, me doy cuenta que yo como directora suelo tomarme el micrófono mucho, ¿no es cierto? Y llevo una historia de hacerme cargo de todo, y he desempoderado mucho a mi jefe de UTP. Y mi jefe de UTP también me permite que lo desempodere, porque en ningún momento él o ella me dice, esto lo puedo hacer yo, no te metas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ya en este momento voy a empoderar más, voy a estar mucho más en el back, voy a darle más espacio a mi jefatura técnica, y la jefatura técnica también declara que le va a dar más espacio a los jefes de departamento, ¿sí? Y cuando eso no ocurre, yo también, como el ejercicio de liderazgo es bidireccional, yo también puedo levantar la mano como jefe de departamento y poder decir, mira, me está pasando que hay una serie de cosas que nosotros vemos en la realidad, que necesitamos dialogar y necesito que nos den más espacio para hacer eso, tú como jefatura técnica. Porque si no, lo que estamos haciendo es como que esperando que la autoridad nos dé permiso para participar o no. Y esto tiene que ver con la capacidad de diálogo en la escuela. ¿Cuánto tenemos conversaciones que nos permitan reflexionar y cuántas no? Y a veces lo que nos ha pasado es que hay escuelas que tienen muy poca capacidad dialógica y reflexiva. Entonces, un tips de esto es poder ampliar el diálogo para poder de alguna manera tomar decisiones. Y hay decisiones que la van a tomar solo el equipo directivo a puerta cerrada y está bien. Y hay otras que no. Pero esto no es ni blanco ni negro, ¿no? Tampoco estamos hablando del laissez-faire, de que cada uno haga lo que quiera, ¿no es cierto? Sino más bien poder ejercer la cuota que yo tengo de autoridad en el plano que se me da, ¿no es cierto? En el plano que yo construyo. Pero esto no lo podemos hacer, perdona ahí, Vicky, o sea, es imposible hacer esto solo. Si hay algún directivo, algún GPTP que cree que esto lo puede hacer solo, con solo su autoridad, es imposible porque necesitamos enfoques múltiples para poder entender bien lo que está pasando y poder actuar. Eso. No, excelente respuesta, Claudia. Muchas gracias. La tercera pregunta la hace Raúl Matus. Y él pregunta, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo para enfrentar las crisis con éxito? Ya, es que justamente eso es lo que estoy tratando de instalar, que tiene que ver con que no hay estilos de liderazgo. El concepto de estilos y de atributos, de esto como el liderazgo democrático, participativo, autoritario, está lejos del modelo que yo les estoy mostrando. Porque no es que se nace líder ni se hace líder. Y el liderazgo entonces tiene que ver con competencias propias. El modelo que les estoy mencionando es más bien un ejercicio, una acción, ¿sí? Que yo me dispongo a realizar, ¿sí? Y que yo asumo o no asumo realizarla. Y por tanto estamos todos llamados a ejercer liderazgo. Es por eso que pasa en esta crisis, que partimos la crisis y hay muchos profesores que sin que se les diga absolutamente nada, ellos empezaron a instalar innovación de práctica pedagógica con los estudiantes. Eso es un ejercicio de liderazgo. El profesor decidió enfrentar un desafío moviéndose, influenciando, movilizando a los estudiantes, mientras que otros profesores no activaron ese ejercicio, no quisieron movilizar o no se dieron cuenta que era el momento de movilizar. Y después empezaron a movilizarse porque otros empezaron a movilizar. Entonces, el acto de liderazgo es una acción. Yo puedo estar en un consejo de profesores y puedo levantar la mano y movilizar una serie de cosas allí. O puedo no hacerlo, pero tiene que ver con cuánto yo quiero movilizar a otros o cuánto no quiero movilizar a otros. Por tanto, es una decisión. Lo que pasa es que esa decisión tiene consecuencias o no. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es que como el ejercicio del liderazgo es móvil,
dadas las etapas que les mostré de la crisis, hay momentos en la crisis, en la emergencia, que que se necesita un liderazgo más fuerte, ¿no es cierto? Que alguien aparezca con más presencia, pero después viene una etapa de más experimentación donde se necesita que ese ejercicio de liderazgo que aparecía más como goleador, más presente, dando dirección, tiene que dar espacio más a la escucha, a que aparezcan ciertas cosas, ciertos experimentos, relevar las prácticas, a escuchar mucho, para luego levantar y empezar a tomar decisiones que se va a sostener o no. Entonces, y después cuando salgamos de la crisis, el liderazgo también va a cambiar, pero yo no les puedo decir cuál es el estilo. El estilo solo se puede desplegar a partir de cuánto, y quizás cuando yo escuche al grupo de profesores, escuche lo que está pasando, voy a saber qué tipo y qué ejercicio de liderazgo tengo que hacer. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la respuesta, Claudia, y muchas gracias a Raúl por tu pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo poder trabajar esta confianza necesaria para que estos 7 puntos que mencionas para ejercer el liderazgo se puedan llevar a cabo? Ya, y me imagino que está hablando de la confianza con la comunidad educativa, ¿no? Me imagino que esa es la pregunta, ¿sí? Sí, yo me imagino lo mismo. Claro. Mira, la confianza es un ejercicio que tiene que ver, o sea, la confianza se construye, ¿sí? Tal como la autoridad se construye, la confianza se construye. Y la confianza se construye en base a varios temas. Principalmente la gente confía en uno, la comunidad educativa confía en sus miembros cuando siente que hay honestidad, ¿sí? Que las cosas se dicen, y cuando siente que la comunidad le cumple, ¿sí? O sea, yo puedo mirar en 3 aspectos la confianza, si uno la puede como, ¿cómo se dice eso? Como detallar, ¿no es cierto? Porque la confianza no es algo así como etéreo. Y estos son postulados de Rafael Echeverría. La confianza, por un lado, tiene que ver con la honestidad, con cuánto nos decimos las cosas, en los momentos que requerimos decirnos las cosas o cuánto escondemos muchas cosas debajo de la alfombra. También tiene que ver con cuánto nos percibimos competentes respecto de lo que hacemos y en cuánto cumplimos en los plazos correspondientes. Si pensamos en estas tres variables de la confianza, yo te devolvería la pregunta: ¿cómo está la confianza construida en tu propia escuela? Porque puede ser que a partir del anterior a la crisis había una crisis de confianza en las autoridades, en que la comunidad educativa sentía que no se cumplía, ¿no es cierto?, con lo que se había prometido. Tiene que ver con el cumplimiento de promesa. Sentían que no eran competentes las personas que estaban ahí y que las cosas no se hablan cuando hay que hablarlas. Entonces las crisis vienen a mostrar más los temas de confianza. Y también puede ser la oportunidad para reconstruir confianza, ¿sí? Porque yo puedo ser súper competente, pero no cumplo, ¿sí? Y puedo ser súper competente y cumplo, pero nunca digo las cosas y no tengo lealtad ni honestidad. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros todos estamos llamados a construir confianza en la escuela. Y este es el momento aún más fuerte para poder construirla. Y para eso tenemos que ser honestos y tenemos que cumplir con aquello que tomamos decisiones, aunque sean decisiones chicas. Tenemos que cumplir, porque si no, lo que les ocurre, les ha pasado mucho que cuando ya, por ejemplo, frente a una persona que varias veces no les cumple, aunque sea competente, por ejemplo, tienen que ir a dejar a su hijo al colegio y le piden a un vecino que tiene auto y maneja súper bien, pero resulta que cada vez que ustedes van y llegan, no sé, a las 7:30 para que lleve a su hijo a la escuela, él no está y nunca llega. Ustedes pierden la confianza, ¿no?, en esa persona. Esto es lo mismo. La escuela también tiene un capital de confianza y eso se construye y se reconstruye. Y este es un súper buen momento para construirla, pero en base a los criterios que les dije: humildad, toma de decisiones difíciles, empatía, estar presente, visibilidad, porque nadie les está pidiendo
que tengamos todo claro, pero sí que estemos presentes con aquellas cosas que tenemos claras. Eso. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera podemos evitar colisiones de liderazgos y de esta forma proteger la autonomía de los distintos niveles o estamentos de una institución educativa? Ya, me cuesta entender el concepto de colisión como, porque puedo interpretar muchas cosas ahí, ¿sí? No entiendo muy bien la pregunta, yo no sé si la puede aclarar un poco, porque no quiero responder otra cosa que no sea lo que me está preguntando, ¿sí? ¿Te parece que si la persona nos está escuchando y la puede aclarar, mientras vamos a otra pregunta? Exacto. Y ver si en el fondo podemos contextualizar la pregunta, exacto, de todas maneras. Entonces, la próxima pregunta es de Leonardo Tapia. ¿Cómo deben actuar los líderes con las exigencias del sistema educacional en tiempos de crisis? Claro, lo que pasa, esa es una, bueno, todas las preguntas que han hecho son súper buenas preguntas y esta es una pregunta súper clave, porque cuando uno piensa en un modelo adaptativo, uno dice, bueno, lo que tenemos que hacer es soltar estas cosas, las cosas que ya no nos están sirviendo, y por tanto tenemos que soltar expectativas y tenemos que soltar aquellas líneas que no nos sirven para enfrentar los desafíos actuales. Entonces yo sé que la pregunta de vuelta puede ser, y Claudia, ¿cómo lo hacemos si también se nos está exigiendo de parte, ¿no es cierto?, de las autoridades o regionales o ministeriales, se nos está exigiendo lo mismo, ¿no? Cuando volvamos, quizá vamos a volver a que se nos exija lo mismo. Aunque uno puede pensar ahí con ciertos hechos que eso no ha sido tan así, ¿no es cierto? Hay ciertas decisiones que ha tomado el ministerio, ¿no es cierto?, que ha bajado ciertas acciones que antes eran totalmente obligatorias, ¿no? Sin embargo, toda institución para enfrentar crisis necesita reevaluar y soltar ciertas cosas que hoy día no nos sirven. Si no, es imposible poder ampliarnos hacia el aprendizaje. Entonces, el otro día me preguntaba un equipo directivo cómo lo hacía con el PME, con las líneas estratégicas del PME. Como que si la pandemia y esta crisis hiciera que las líneas estratégicas se acabaran. Como que entonces tenemos que reformular completamente el PME. Y en realidad eso no es así, porque los lineamientos del PME, cuando uno habla de línea estratégica, son grandes líneas de trabajo, ¿sí? Lo que cambian son las acciones, ¿sí? Y lo más probable es que lo que cambien ahí también tengan que ver con las metas. Y eso sí lo podemos reformular, ¿sí? Y me puedo dar cuenta que en el lineamiento pedagógico hoy día estoy haciendo priorización curricular y quizás estoy incorporando mayor bienestar socioemocional que antes no lo tenía en mi PME, y eso lo que implica es que yo fortalezco el área curricular con el bienestar educativo, pero mis acciones pueden cambiar, porque quizás estábamos haciendo ciertas acciones ligadas, qué sé yo, bueno, yo no soy experta en lo curricular, pero puede ser que yo haya estado desarrollando ciertos planes y cierta gestión curricular que iba en una línea que hoy día no podemos desarrollar, pero estamos incluyendo más a la gente del área de la convivencia a sostener y a fortalecer el plan lector que estamos haciendo. Dentro de las acciones eso cambia, pero los lineamientos no. Entonces, en muchas ocasiones, la experiencia de acompañamiento que yo tenía en estos 12 años, como el ministerio y la autoridad regional a veces incluyen múltiples acciones y nosotros ya estamos desarrollando muchas. Y entonces lo que nos pasa es que terminamos haciendo la escuela como un árbol de Pascua. Más pelotitas, más pelotitas, más pelotitas. Y hay una diferencia entre equipos que toman esas pelotitas y entienden que son parte de lineamientos estratégicos mayores, y hay otros equipos directivos que toman las pelotitas y las ponen en el árbol de Pascua como acciones, porque no son capaces de mirar que las acciones están por debajo de ciertos lineamientos.
pero como no soy capaz de mirar muy claramente, estratégicamente esos lineamientos, me pierdo en las acciones. Entonces la invitación tiene que ver con que en esto de todas las instrucciones que nos van a llegar, como todo lo que nos va a llegar como mandato ministerial y las instrucciones, lo primero que uno tiene que preguntarse es hacerlas dialogar con los lineamientos estratégicos que tengo, porque si lo llevo a acciones, me voy a perder. Les pongo un ejemplo de esto. Yo puedo ir caminando en la escuela y me encuentro con un apoderado y va a decir, oye, está súper bueno que creemos una radio escolar. Ya, sí, sigo caminando. Se me acerca un chiquillo cuarto medio y me dice, ¿sabe qué, director? A mí me gustaría que creáramos la Marcha por la Paz, porque es súper importante ahora que hay grados de violencia importantes. Después sigo caminando, se me acerca el representante de los estudiantes y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que generar debate. Es súper importante ahora. Sigo caminando. Mira, en educación cívica deberíamos crear. Se me acerca otro profesor y resulta que yo voy y digo, sí, radio escolar, por supuesto. Sí, debate. ¿Cómo que no? Participación ciudadana. Y además el ministerio me trae una serie de acciones más. Si yo no soy capaz de sostener la mirada en los lineamientos que la escuela tiene y me doy cuenta que mi lineamiento de convivencia escolar es un lineamiento ligado a la participación ciudadana y al bienestar, yo voy a evaluar todas las acciones que me trae el ministerio y las acciones que me trae la comunidad educativa en función de esos propósitos. Y voy a estar ajustando las acciones en función de ese propósito. Y eso implica que ya voy filtrando desde mi capacidad estratégica a la capacidad operativa. Y hay equipos directivos que lo logran hacer y otros equipos que no lo logran hacer. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Claudia. Y bueno, vamos a finalizar con la pregunta que quedó pendiente. Ya. Yo sé que podríamos pasar muchísimo tiempo hablando y respondiendo Sí. todas estas preguntas. Muchísimas gracias por toda la participación. Y retomando la pregunta anterior, la pregunta era, ¿de qué manera podemos evitar colisiones de liderazgos y de esta forma proteger la autonomía de los distintos niveles o estamentos de una institución educativa? Y la aclaración, muchísimas gracias por aclararnos la pregunta, también a la persona que está realizando esta pregunta, dice, cuando existe superposición de roles entre diferentes actores de la unidad educativa, como directivos, alumnos, profesores, especialmente durante el trabajo remoto. Ya, voy a tratar de responder algo que pueda acercarse a eso. Espero poder responderlo, ¿ya? Y voy a poner algunos ejemplos que ocurren. Y eso tiene que ver con la clarificación de los roles, ¿ya? Y también con la capacidad de transparencia y la información. En general, en los desafíos, tanto en pandemia, en contextos críticos, la escuela tiene que tener conversaciones difíciles. Una organización no puede avanzar sin tener conversaciones difíciles. Y conversaciones difíciles tienen que ver con tener estos diálogos donde yo puedo poner y poder declarar con fuerza, por ejemplo, en el acompañamiento docente, dar buen feedback, ¿sí?, de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Una organización que no tiene instalado el feedback, la retroalimentación como un acto importante en la gestión, no da claridad a sus miembros y no da claridad a los roles de sus miembros. Entonces, si no tenemos una práctica dialógica y de retroalimentación, a veces los roles se superponen. Entonces, si yo soy miembro de un equipo directivo o miembro de un equipo de gestión ampliado y a mí nunca se me ha dicho lo que tengo que hacer, nunca se me ha dado feedback cuando me enfrento, por ejemplo, en una reunión con profesores jefes, nunca un par mío entra a una reunión y luego de eso me dice, mira, esto sí, esto no, esto me pareció, ¿sí? Si yo nunca como jefatura técnica he tenido también una retroalimentación por parte de mi director o mis colegas de cómo son mis conversaciones difíciles con los profesores, yo no tengo claridad de mi rol, ni de mis funciones, ni hacia dónde voy. Entonces, gran parte de
salvaguardar la superposición de roles tiene que ver con, primero, claridad de los roles y por otro lado, con mucha capacidad de retroalimentación. Por eso se habla de paseos pedagógicos, ¿no es cierto?, de toda la retroalimentación docente para la mejora. Y eso implica tener conversaciones difíciles. Y voy a poner un ejemplo que quizás tenga que ver con esto que me están preguntando. Puede ser que no, pero está bien. A veces lo que ocurre, y en este caso ocurrió bastante en crisis, es que los estudiantes se empiezan a quejar con los profesores jefes respecto del agobio que hay en pandemia, ¿sí? Y a veces lo que ocurre es que ciertos profesores, y es una cosa muy delicada, es muy complejo, porque lo que estamos hablando son ejercicios de liderazgo. Entonces yo tomo y me alío con lo que los estudiantes dicen, y me pongo del lado de los estudiantes como profesor, y digo, mira, los estudiantes están diciendo esto, y yo le digo a los estudiantes, ¿saben qué? Les voy a decir a la dirección esto, pero me pueden retar, ¿ah? Y yo me pongo del lado de los estudiantes, y se superpone mi rol de adulto con un rol de estudiante, ¿sí? Porque yo de alguna manera estoy ahí cerca de los estudiantes, pero me alejé de la dirección, y me alejé de la comunidad, y de mi rol de ser funcionario, por ejemplo, de la institución. O puedo hacer lo contrario, puedo tomar esta queja de los estudiantes y puedo conversarla con mi equipo de gestión o con mi encargado de departamento y decir, mira, aquí algo está pasando, hay una molestia y tenemos que abordarla, yo no sé cómo abordarla, pero también siento esa misma molestia en todos nosotros como profesores y no hemos sido capaces de decirla. Lo están diciendo los estudiantes, pero esto es un síntoma porque estamos todos sintiendo lo mismo y no nos atrevemos a decirlo. ¿Qué espacios podemos construir acá para ver qué hacemos entre todos? Porque esto sí nos tenemos que hacer cargo. Entonces, yo no superpongo mi rol de profe jefe a mi rol a aliarme con los estudiantes, sino más bien asumo mi rol de profe jefe, informo, discuto, lo llevo al equipo de gestión y podemos gestionarlo entre todos. Ahora, cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es de base a lo que yo les estoy mencionando. ¿Cómo voy a saber hacer eso yo como profe jefe, de levantar una inquietud o de gestionarme emocionalmente bien con los estudiantes, si yo nunca he recibido retroalimentación como profesor jefe? Porque a mí nadie me enseñó a ser profesor jefe, porque eso también se enseña, ¿sí? Tal como se me retroalimenta en aula, también hay espacios de formación, ¿no es cierto?, como primera línea que yo soy como profe jefe. Entonces, todo esto tiene que ver con diálogo, feedback, retroalimentación y claridad en los roles. Cuando no hay claridad en la escuela, lo que ocurre son muchos rumores, muchos problemas y muchas vacas por sobre la mesa que no son abordadas y que corroen la confianza. Lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar y no estamos diciendo que y esto es un desafío adaptativo también, no tiene por qué generar solo esto la dirección o el experto, lo tenemos que hacer entre todos, es un ejercicio de liderazgo entre todos, ¿sí? Eso. Espero haber respondido en algo. Muchas gracias, Claudia. No, muchísimas gracias por todas las respuestas, por las preguntas. Nuevamente agradecerte por la tremenda presentación que hiciste. Bueno, y agradecer a todos y todas por su participación, disposición e interés durante este webinar. Espero que estén todos muy ansiosos de escuchar a Claudia en el próximo webinar que vamos a tener, así que estén muy atentos para poder inscribirse en el próximo webinar. También estamos muy contentos de que hayan participado gente desde Puerto Natales hasta Vicuña y Paihuano en la cuarta región, así que muchísimas gracias por toda la disposición y el tiempo y la participación. Aprovecho de recordarles que el link del webinar pasado fue compartido en el chat de esta presentación, por lo tanto pueden revisarlo ahí. Y con respecto a la presentación actual, se encontrará en las diferentes redes sociales de la Fundación Educacional Oportunidad. Dado esto, los invitamos a seguirnos en Facebook como FUN Oportunidad y en las redes sociales de Twitter e Instagram como FUN-Oportunidad. También aprovecho de invitarlos a conocer y revisar nuestra plataforma www.oportunidadenlinea,
donde encontrarán diferentes estrategias, contenidos y materiales que han sido utilizados en los diferentes programas de la Fundación de manera gratuita. Esperamos que tengan una excelente tarde. Saludos a todos y todas.